Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre la pronunciación del francés. A lo largo de esta serie de videos hemos visto la pronunciación de distintos sonidos en dicho idioma. En este video concluiremos explicando las reglas generales de pronunciación de las palabras y de estas en una oración. Empezaremos diciendo que en muchos casos las letras pueden ser mudas. Por ejemplo, la terminación ENT de los verbos de la tercera persona del plural, esta no se pronuncia. Por ejemplo, esto es infinitivo, esto es el ejemplo de la primera persona del singular y esto es a lo que me refiero. Manger, je mange, il mange. No se pronuncia ni la S ni la terminación ENT. Prendre, je prends, ils prennent. Dormir, je dors, ils dorment. Devoir, je dois, ils doivent. Venir, je viens, ils viennent. ¿Ok? Entonces la terminación ENT de los verbos de la tercera persona del plural no se pronuncia. Ahora bien, como vimos en el video sobre la letra E, esta no se pronuncia cuando está al final de la palabra y no está acentuada. Por ejemplo, dar estos casos. Prendre, l'école, je mange, la belle époque, américaine, la semaine prochaine. Verán, la letra E tiene diversas funciones. Sirve para darle el sonido a la última consonante, pues normalmente estas son mudas al final de una palabra. Y también rompen una boca nasal. Por ejemplo, aquí es una boca nasal, aquí y aquí, y la rompe quedándose en una vocal compuesta. Sin la E sería américain, pero como la tiene, la rompe y es vocal compuesta. Américaine. Si no lo tuviera, sería semaine prochain, pero la tiene. Entonces es semaine prochaine. Y en estos casos le da un sonido a la última consonante, que como mencioné, tiende a no tener sonido, tiende a ser una consonante muda. Prendre, l'école, je mange, la belle époque. Como acabo de mencionar, por lo regular la última consonante no se pronuncia. Après, petit, de. Por otro lado, las consonantes L, C, F, R tienden a pronunciarse. Soleil, grec, adjectif, auteur. Y bueno, pueden ocupar la técnica de mnemotecnia para memorizarlas con palabras como Lucifer, que tiene LCFR, clorofila, locura fea o qué sé yo. El chiste es que ocupen alguna palabra que pueda llevar estas 4 letras para recordarlas. Recomiendo buscar algún video sobre mnemotecnia. Ojo, debe considerarse que hay excepciones a ambas reglas. Como en todo, siempre hay excepciones, y estas deben memorizarse y aprenderse con la práctica. Como siguiente dato, si lograron captar hasta ahora el sonido, la pronunciación, habrán notado que la última sílaba es la que tiene la fuerza tónica. Es decir, el acento tónico siempre recae sobre la última sílaba no muda. Piano, pronom, pronunciación. Ahora bien, cuando la última sílaba sí es muda, el acento tónico recae en la penúltima sílaba, dándole sonido a la consonante. Forme,
certaines, interrogative, weekend. Dicho de otra forma, la última sílaba que se pronuncia es en la que recae el acento tónico. Piano, pronom, prononciation, forme, certaine, interrogative, weekend. Y bueno, en el francés tenemos la liaison y el encadenamiento vocálico, los cuales se encargan de hacer más fluido el lenguaje. Es decir, los franceses por lo regular tratarán de hacer su lenguaje más fluido, más rápido. En este video solo hablaré de la liaison, puesto que es la que tiene más cambios fonéticos, mientras que el encadenamiento vocálico solo se encarga de hablar sin pausas, ligando ciertas palabras sin que cambien su sonido. Empezaremos diciendo que la liaison se trata de enlazar o ligar palabras que terminan en consonante y la siguiente palabra empieza en vocal o H muda, con el fin de hacer más fluida la conversación. Y hay tres tipos de liaison: obligatorias, facultativas u opcionales y prohibidas. Empezaremos con las prohibidas. ¿Por qué? Yo recomiendo que hagan mucha liaison, porque en francés mientras más se hace, es decir, mientras más se hace la liaison, más formal se vuelve una conversación. Todo lo contrario al español. Nosotros como hispanohablantes, mientras más recortemos palabras, por así decirlo, se vuelve más coloquial el lenguaje. En el francés no, mientras más fluida se haga la conversación, se verá más formal. Y es que cuando se aprende un idioma, por lo regular te lo enseñan lo más formal que se pueda. Entonces, al hacer más liaison, se tomará como algo muy formal. Ok, empezamos con las prohibidas, las que deben evitarse. Las demás son obligatorias u opcionales. Y yo recomiendo que si apenas estás aprendiendo, siempre lo hagas por lo dicho anteriormente, es más formal. Con la práctica aprenderás a diferenciar las obligatorias de las opcionales o facultativas. Pero mientras, comenzamos con las prohibidas. Ok, la liaison es prohibida cuando está una palabra, una vocal, después de la conjunción et. No, es decir, no puedes decir "ah no metí un femme". Es totalmente incorrecto y es muy mal visto. Este es el similar a y en español o and en inglés. También cuando se encuentran después de un sustantivo en plural. Les émeutes urbaines. No es les émeutes urbaines. No. Es les émeutes urbaines. Y también cuando se encuentra antes de una H aspirada. No es correcto decir de zéro. Es de héros. ¿Ok? La H aspirada y la H muda no tienen regla como tal. Eso igual se tiene que aprender con la práctica. Y también cuando se encuentra después de un nombre propio. Ahora bien, comenzaremos con las obligatorias. La liaison es obligatoria cuando suceden los siguientes casos: determinante más adjetivo. Por ejemplo, les amis, des amis, un ami, nos amis, leurs amis, ses amis. Cuando va un pronombre y le sigue un verbo. Por ejemplo, ils ont, nous avons, vous aimez, je les ai, tu nous en parles. Ils ont, nous avons,
vous aimez, je les ai, tu nous en parles. Ahora bien, la liaison es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a diferenciar algunos verbos que podrían ser casi homófonos, es decir, que se pronuncien iguales. Entonces, por ejemplo, el verbo tener y el verbo ser. Ils ont es tener. Ils sont es ser. También es obligatoria cuando va un adjetivo y después un sustantivo. Petit enfant, mes amis, grand écart, bon anniversaire. Después de cuando, o sea, quand est-ce que tu m'aimeras? Quand elle viendra, je serai parti. Quand est-ce que tu m'aimeras? Quand elle viendra, je serai parti. Y también de las palabras dans, chez, sans, en. Y le sigue un determinante, un pronombre, sustantivo, etc. Dans une maison, chez elle, sans amis, en elle. Ahora bien, las facultativas. Como mencioné, las facultativas son opcionales. Y bueno, como mencioné, mientras más liaison haya, más formal va a ser el contexto. Facultativa va a ser después de être o avoir y un sustantivo, determinante, adjetivo, preposición, verbo. Por ejemplo, c'est Émilie. Ils ont un frère. Je suis épanouie. Elle était en panne. Ils ont été malades. Ojo, aquí sí hay liaison, pero no la estoy mencionando porque estoy en las facultativas. Estas son de las obligatorias. C'est Émilie. Ils ont un frère. Je suis épanouie. Je suis épanouie. Elle était en panne. Ils ont été malades. Y bueno, después de las conjunciones, a excepción de et, mais aujourd'hui. Ahora bien, lo importante de este video, ¿cómo se hace la liaison? Aquí hay unas reglas que se deben de considerar a la hora de hacer la liaison. Cuando se termina en consonante y la siguiente letra es H muda o vocal. Les amis, 5 euros, petit homme, des yeux, les horloges. También cuando se termine en E muda, se hará la liaison con la consonante anterior. Petit ami, votre ami, fonética internacional. Y lo que más me gusta de la liaison, cómo varían los sonidos cuando se hace esta. Por lo regular, las consonantes conservan su sonido, pero como habrán notado, hay una cierta cantidad de consonantes que lo varían al hacerse la liaison. Por ejemplo, D cambia su sonido D a T, o sea, de D a T, pues. Quand est-ce que tu m'aimeras? No es con D, es quand est-ce que tu m'aimeras? Grand écart, le grand homme. La F cambia su sonido a V, o sea, B labiodental. 9 ans, adjectif indéfini, adjectif interrogative. La X y la S cambian su sonido S a sonido Z. Por ejemplo, 2 ans, 18,
jeunes hommes, sans eux. Y bueno, cuando se termina en RD y en RT, la liaison se hace con la R. Se régale. Il saura écrire. L'honoré. Bueno, esto exceptuando los verbos en su forma interrogativa, cuando tienen esta terminación. Por ejemplo, ¿à quoi sert-il? Y algo que al menos yo he notado en las vocales nasales, que al hacer la liaison conservan la nasal, pero más débil. Incluso yo recuerdo que mi profesor me decía que se quedaba con el sonido, pero ya sin ser nasal, pero yo sí lo he notado que sigue siendo nasalizada, solo que más débil. Por ejemplo, un auteur, sí es nasal, pero también se hace liaison con su N. Un auteur. Mon oncle. Bon appétit. En utilisant un auteur, mon oncle, mon appétit, en utilisant. Y bueno, con esto concluimos esta serie de videos sobre la pronunciación del francés. Espero hayan aprendido algo, se hayan divertido, se hayan entretenido. Y si tienen alguna duda pueden contactarme, yo estaré ahí e intentaré solucionar sus dudas. Muy bien, espero que tengan un buen día.